السلام عليكم ورحمة الله. Alaikum salam wa rahmatullah. MashaAllah, tabarakallah. Alhamdulillah. Estoy viendo sus comentarios. Hoy tenemos un tema súper interesante para charlar y reflexionar. Bismillah, salatu salam ala rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su familia, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos guíe por todo bien, que nos proteja de todo el mal, que guíe nuestros corazones siempre por el Islam, que nos conceda salud y un sustento abundante y halal. Le pedimos a Allah Azza wa Jal protección por todos aquellos que están siendo perseguidos por el simple hecho de decir la ilaha illallah y que alivie sus situaciones. Hermanos y hermanas, comienzo esto recordándome a mí mismo primero y luego a ustedes la importancia de la taqwa, del temor a Allah, tal como Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él, entregados a Él. Continuamos en estas charlas en las cuales estamos analizando, estudiando el significado de la shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Utilizamos 8 clases para hablar sobre la primera parte de la shahada, sobre la ilaha illallah, sobre todo lo que implica esta parte del testimonio de fe. Y esta es nuestra 4ª clase hablando sobre la segunda parte de la shahada, Muhammad Rasulullah. En la clase anterior hablamos sobre el concepto del amor por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hablamos sobre qué significa que él deba ser la persona más amada para nosotros, sobre por qué amamos y debemos amar de una manera especial al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hablamos también sobre la enorme recompensa, tanto en este mundo como en el más allá, una recompensa espiritual que tiene amar de corazón al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y mencionamos algunas historias sobre el honesto y profundo amor de los sahabas, de sus compañeros,
por Él. Es decir, en la clase anterior hablamos y definimos qué es el amor sano por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y hoy vamos a ver ciertas manifestaciones en nuestra vida que evidencian ese amor sano por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero por el otro lado, también vamos a ver el peligro de tener un amor exagerado, fuera de lugar, podríamos decir, enfermizo, por el profeta sallallahu alaihi wasallam, un amor que se sale del amor ordenado por Allah y por su mensajero. ¿Cuáles pueden ser señales de este amor por el profeta sallallahu alaihi wasallam? La primera de estas señales, cuando amamos al profeta sallallahu alaihi wasallam, es que lo seguimos. Queremos leer, investigar, aprender sobre su historia de vida, sobre lo que se conoce como la sunna, la tradición del profeta sallallahu alaihi wasallam, en todos los aspectos de la vida. Cómo era la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam, cómo enseñaba esa creencia a los no musulmanes, a los musulmanes, cómo era él como persona en las distintas facetas de la vida. Es decir, cómo era él como líder de una nación, pero también cómo era él en la intimidad de su hogar, cómo era él cuando educaba a las personas, aquellas personas que tenían conocimiento, aquellas personas que no tenían ningún tipo de conocimiento. Es decir, cómo era el profeta sallallahu alaihi wasallam, tanto como profeta, cuando cumplía esa misión de profeta, como cuando él era un simple ser humano en la intimidad de su hogar. Y entonces esa sed de querer aprender y de conocer sobre él, que a la vez nos lleva honestamente no a que sea solamente un conocimiento teórico, sino de que por ese amor que sentimos por él, lo tomamos como ejemplo y como guía. ¿Sí? Y entonces empezamos a seguirlo. Y cuando escuchamos la palabra sunna, esto es sunna, inmediatamente eso nos trae amor, eso nos trae deseo de ponerlo en práctica. Es como algo inmediato. Cuando escuchamos así lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, decimos, bueno, así lo quiero hacer. Y digamos, es esa sensación, ese sentimiento de querer estar cerca del profeta, de querer imitarlo a él, es una de las señales de que nuestro amor por él es sincero. Allah Azza wa Jal dice en un versículo que está en el Sagrado Corán, y que Allah le ordena al profeta que lo recite a la gente que lo rodeaba. Y la gente que lo rodeaba eran tanto no musulmanes como musulmanes. Mucha gente dice, yo amo a Dios. Amo a Dios. Y ese amo a Dios se queda en palabras y no se transforma en seguirlo a Dios, obedecerlo a Dios, adorarlo solamente a Dios. Entonces, Allah Azza wa Jal inspira al profeta para que recite un versículo del Corán, le revela un versículo del Corán, para aclarar cómo es este amor sincero. Y le dice, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah. Dice, diles, si verdaderamente aman a Dios, si verdaderamente aman a Allah, síganme, que Allah los amará. Es decir, Allah Azza wa Jalla lo instruye al profeta que les dé una forma de demostrar que ese amor que dicen tener y ese amor que dicen buscar y querer que Allah los ame a ellos, hay una forma práctica de demostrarlo, que no son solamente palabras, sino que es un sentimiento honesto y sincero. ¿Cuál es esa forma? Seguir al profeta. Porque todos, cualquier persona puede decir, yo amo a Dios y quiero el amor de Dios. Bueno, cuando palabras como esas son sinceras y honestas, busco una forma práctica de demostrar mi amor por Dios, para poder así alcanzar el amor de Dios. Y entonces Dios nos dice en el Sagrado Corán, si verdaderamente, si sus palabras cuando dicen amo a Dios son verdaderas, la forma de demostrarla es siguiendo
al profeta. Esta palabra en idioma árabe se denomina ittiba, seguimiento, seguirlo al profeta. Allah envía al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que nosotros creamos en él y lo sigamos en sus enseñanzas. Entonces, una primera demostración de que nuestro amor por el profeta sallallahu alaihi wasallam es honesto y sincero es que buscamos seguirlo en todas y cada una de las situaciones que podemos en nuestra vida. Otro de los signos de que realmente amamos al profeta sallallahu alaihi wasallam es que lo mencionamos. Este punto lo hablamos anteriormente cuando hablamos sobre el amor a Dios, y que el amor a Dios nos lleva a que Dios está constantemente en nuestra lengua, en nuestras palabras. Es lo que se llama el dhikr, la remembranza, el recuerdo. Dios está constantemente. Lo mismo pasa con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, cuando uno ama al profeta, lo menciona constantemente. La figura del profeta sallallahu alaihi wasallam está constantemente en nuestra vida. Y entonces, ante cualquier situación, pensamos, ¿qué enseñanzas dio el profeta sallallahu alaihi wasallam para esto? ¿Cómo puedo hacer esto acorde a la enseñanza, la tradición, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam? Y cuando tenemos la oportunidad, enseñamos sobre eso. Decimos en la sunna del profeta o el hadith del profeta dice tal cosa. Y recuerdo en la universidad, un profesor, cuando estábamos hablando sobre el hadith, sobre la ciencia del hadith, nos llama la atención sobre algo y dice, nosotros estamos estudiando biografías de los sahabas, de cómo era la vida de los que rodeaban al profeta sallallahu alaihi wasallam. Miren el amor que los sahabas tenían por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y es que al día de hoy nosotros no encontramos escritos ni enseñanzas de los sahabas sobre ninguna ciencia del mundo, ni sobre arquitectura, ni sobre agricultura, ni sobre viajes, ni sobre construcción, sobre nada. No hay recomendaciones de Abu Huraira de cómo construir una casa o hacer una granja, o ellos, todo era, vi al profeta hacer tal cosa, escuché al profeta decir tal cosa. Estaba en una reunión y el profeta nos enseñó y nos dijo. Es decir, tan impactados quedaron ellos con la presencia y las enseñanzas del profeta. Tal era su amor por él que cada vez que tenían una oportunidad se sentaban y compartían esas palabras con los seguidores, los tabeún, es decir, la generación que viene después de ellos y que no tuvieron el placer y el privilegio de estar junto al profeta sallallahu alaihi wasallam. Ese era el amor que los sahabas tenían por él. Estaban constantemente hablando de él. Por eso es que tenemos colecciones de hadices, lo que se llaman sunan, o las colecciones que juntan los hadices según el tema, según los temas de los que hablaba el profeta sallallahu alaihi wasallam, de cientos de miles y de cientos de miles, como algunas colecciones. ¿Por qué? Porque los sahabas nos dejaron este legado, porque ellos demostraron su amor por el profeta de esa manera. Todas y cada una de las palabras que ellos escuchaban del profeta sallallahu alaihi wasallam las transmitían y estaban constantemente hablando de él, porque su amor por él así los llevaba a actuar. Entonces, en nuestra vida podemos analizar eso. ¿Cuál es la persona o el nombre que nosotros más mencionamos durante el día? ¿Cuál es la persona, el personaje que más citamos en nuestros días? ¿Algún personaje de la televisión, algún famoso, o la persona con la que constantemente hablamos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros compañeros, con nuestros amigos musulmanes? Es sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus enseñanzas. Eso es una forma en la cual nosotros podemos analizar y ver qué tanto amamos al profeta sallallahu alaihi wasallam, qué tanto estamos comprometidos con ese amor que implica mencionarlo y admirarlo de tal manera y querer compartir con las otras personas lo que nosotros admiramos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Otro de los signos que muestran el amor por el profeta sallallahu alaihi wasallam, y han mencionado los sabios en los libros, es
el gran deseo de querer encontrarse con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Hay narraciones de distintos sahabas que cuando salían de viaje y volvían estaban deseosos por ir y encontrarse de vuelta con el profeta sallallahu alaihi wasallam. En la clase anterior hablamos sobre el ejemplo de un sahabi que se iba a su casa y estaba ansioso por volver a ver al profeta sallallahu alaihi wasallam al otro día. En nuestro caso, los sabios dicen, hay dos formas en las cuales se manifiesta este deseo de encontrarse y ver al profeta sallallahu alaihi wasallam. Uno es en sueños. Nosotros sabemos que el profeta dijo que quien me vea en sueños realmente me habrá visto, porque Shaitán no puede tomar mi forma. Y entonces el deseo de dormir y poder soñar con el profeta sallallahu alaihi wasallam y encontrarse con él y solamente verlo o escuchar algo de sus palabras en un sueño, ese deseo muestra el amor que sentimos por él. Y el segundo que mencionan los sabios con respecto al deseo de querer verlo es, todos sabemos que nos vamos a encontrar con el profeta sallallahu alaihi wasallam y lo vamos a ver el día del juicio y en el ingreso al paraíso. Y entonces el deseo es no hacer nada que nos lleve a no poder verlo y estar con él y de su lado el día del juicio final. Porque hay narraciones en las cuales dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam va a ver musulmanes y va a querer interceder por ellos y Allah le va a decir, tú no sabes cómo ellos se alejaron del camino e innovaron, crearon un Islam nuevo, así que no puedes intervenir por ellos, no puedes ayudarlos para que ellos ingresen al paraíso. Entonces, uno, digamos, cuando se presentan determinadas situaciones, piensa, si yo hago esto, quizás no pueda encontrarme con el profeta sallallahu alaihi wasallam, y se refrena de no hacer ciertas cosas por temor a no poder estar del lado del profeta sallallahu alaihi wasallam y poder verlo tanto en el día del juicio final como en el paraíso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otra de las señales del amor honesto y sincero y sano por el profeta sallallahu alaihi wasallam es exaltarlo y respetarlo cuando se menciona su nombre. Nosotros sabemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenó o nos indicó de alguna manera que cada vez que se mencione su nombre, pidamos paz y bendiciones o seguridad y protección y amor de Allah Azza wa Jal por él. Y de la misma manera cuando sus palabras son mencionadas, mostrar respeto por las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam y no elevar nuestra voz sobre la voz del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hay una narración que encontré de la descripción de los sahabas después de que el profeta sallallahu alaihi wasallam había muerto. Y alguien en alguna reunión mencionaba al profeta sallallahu alaihi wasallam cuál era la reacción de los sahabas. Traduje esta frase en idioma del árabe al español para ustedes. Esta persona dice, cada vez que los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam oían su nombre después de su muerte, se hundían, su piel temblaba y caían lágrimas de sus ojos. Pasaba lo mismo con muchos de los seguidores, es decir, la segunda generación, los tabeín. Algunos de ellos actuaban de esta manera llenos de amor y anhelo por verlo, y otros llenos de respeto y de consideración por él. Y esta frase que quise traducir para compartirla con ustedes tiene mucho significado porque dice, estaban en una reunión y escuchaban que se mencionaba su nombre y es como que se hundían, sentían esa falta, ese amor por él, por haber estado y compartido momentos por él y extrañarlo porque ya no estaba. Y entonces tenían una reacción física al escuchar su nombre. Eso es, digamos, para que veamos cómo
cómo quiere Allah Azza wa Jal concedernos a nosotros tener esta reacción física al escuchar el nombre del profeta sallallahu alaihi wasallam. Otro de los signos del amor sano por el profeta sallallahu alaihi wasallam es amar a quien él amaba. Es decir, amar a su familia y amar a sus compañeros. Es parte, por eso los musulmanes siempre hacemos énfasis en esto, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo énfasis en amar a su familia y amar a sus compañeros, aquellas personas que él amó. Él mencionó hadices como, por ejemplo, hablando de su familia, dijo: quien los ame, me ama a mí, y quien me ama a mí, ama a Allah. Pero quien sienta algo malo hacia mi familia, siente algo malo hacia mí, y siente algo malo hacia Allah. ¿Por qué esta cadena? El profeta sallallahu alaihi wasallam menciona esta cadena, y es porque Muhammad, dijimos, nosotros lo amamos a él porque fue escogido por Allah. Y Muhammad, inspirado por Allah como profeta, tiene una familia que se la escoge Allah Azza wa Jal, porque la familia uno no la escoge, y él escoge unos compañeros, y Allah Azza wa Jal le pone unos compañeros. Entonces, si nosotros sentimos cierta aversión o disgusto hacia la familia y los compañeros, estamos de alguna manera criticando la elección de Allah y la elección del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, es como si de alguna manera estuviéramos diciendo: el profeta no sabía elegir compañeros, o el profeta no sabía a quién amar y estar cerca de su familia. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba tanto de esto, de amar a su y respetar a la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, y también a sus compañeros. Ahora, estas serían algunas de las señales del amor sano por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Ahora vamos a ver algunas señales de, digamos, un amor que no sería sano, que sería exagerado, y que el profeta sallallahu alaihi wasallam advirtió, porque el amor sano tiene ciertos límites. Se establecen ciertos límites para que un amor sea sano, y si se traspasan esos límites, esas demostraciones de amor, en realidad no es un amor sano, sino que es un amor exagerado, bueno, en la actualidad se dice un amor tóxico, ¿sí? Un amor enfermizo. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam advirtió sobre esto. ¿Por qué? Porque él no iba a ser la última persona en ser amado de una manera incorrecta, porque anteriormente otras personas, profetas o personas muy piadosas, habían sido justamente a través de un amor enfermizo transformados en ídolos, en personas que son adoradas. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía mucho cuidado de que las personas no se confundan y no dediquen al profeta ciertas cosas que se deben dedicar únicamente a Allah. Y eso es algo que como musulmanes nos deja tremendamente tranquilos. Saber que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba tan preocupado en que amaran correctamente a Allah y lo amaran correctamente a él, y no exageraran en el amor, porque ese amor exagerado fue lo que llevó a ciertas personas, digamos, gradualmente a poner a estas personas en un nivel que no es humano, sino que es divino, y adorarlos. Por eso es que, por ejemplo, una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba con unos nuevos musulmanes, un grupo de una tribu que había venido, nuevos musulmanes, y se presentan ante él y le dicen: Anta Sayyiduna, tú eres nuestro Señor. Y si bien la palabra Sayyid es como diciendo, digamos, es cuando uno dice tal persona es un señor, ¿sí? Y no está queriendo divinizarlo, sino que está queriendo decir que es la mejor persona, ¿sí? Pero la palabra Sayyid o la palabra señor, nosotros en español utilizamos señor con minúscula y señor con mayúscula, ¿sí? Decimos el Señor. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía miedo de que estas personas confundieran esto.
Y hay personas en la actualidad que piensan que hay personas que en sus tumbas, por ejemplo, pueden responder súplicas y le llaman al Aseyyid Fulán, es decir, el señor fulano. ¿Sí? Si uno va a su tumba y pide, entonces sus súplicas son respondidas. Entonces el profeta sallam, el profeta, no cualquier persona, sino el profeta, cuando le dicen, tú eres nuestro Señor, él dijo, Aseytuhu Allah. El Señor es Allah, ¿m? Bendito y exaltado. Entonces, estas personas que estaban recién aprendiendo el concepto del Tawhid, le dicen, bueno, pero tú eres el mejor y el más importante de nosotros, es decir, de los seres humanos, de los que estamos aquí. Y el profeta les dijo, bueno, digan esas palabras, pero que Shaitán no los haga apartar del camino recto. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam era muy consciente de que la admiración exagerada o el amor exagerado por él podía llegar a desviar a estas personas del camino recto. El profeta era consciente y por eso advertía sobre estas cosas. ¿Cuál es el primer ejemplo que se nos viene a la cabeza sobre esto? Para todos los que vivimos aquí en Occidente y hablamos español, Jesús, ¿verdad? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam tiene un hadiz que habla específicamente sobre ese caso. El profeta estaba en su lecho de muerte, estaba despidiéndose de este mundo y la gente venía a demostrarle su amor, a despedirse de él, a mostrarle cómo querían verlo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, no exageren, la tatruni, no exageren, digamos, no me saquen del límite. A mí, como los cristianos hicieron con el hijo de María, porque yo soy un siervo como ustedes. Digan de mí, Abdullahi wa Rasulih, siervo de Allah y su mensajero. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam, digamos, en su lecho de muerte, y las palabras que uno dice en el lecho de muerte no son palabras sin significado. Las palabras, de alguna manera, que las personas dicen en su lecho de muerte es como su última voluntad, lo más importante, lo que más quieren recalcar, quizás sean sus últimas palabras. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía énfasis sobre esto. Cuidado con exagerar con su amor por mí. Me deben amar a mí porque soy siervo de Allah. La palabra abd es siervo y hasta se puede traducir como esclavo. Es decir, no es lo mismo el Señor, Allah Azza wa Jal, el Dios, la divinidad, que el siervo, el esclavo. Es decir, digan de mí que no soy divino. Porque ¿cuál fue digamos, la equivocación con respecto a Jesús? Que Jesús no era siervo y mensajero de Dios, sino que era el Hijo de Dios y parte de Dios. Entonces, digamos, elevan a Jesús al nivel de divinidad. Y Muhammad dice, no caigan en el mismo error conmigo que cayeron los cristianos. De mí digan, yo soy como ustedes. De mí digan que soy abd, es decir, no soy divino, soy un siervo de Dios. Y digan que soy mensajero, no digan que soy el Hijo de Dios. Yo no soy legislador, yo soy mensajero de Dios. Yo transmito de Dios, pero no soy su hijo, no soy su él, su parte de su ser. ¿Mm? Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba preocupado por este tema. ¿Sí? El profeta estaba preocupado, quizás no en sus propios sahabas, pero el profeta sabía cuando hablaba de que él hablaba para todas las generaciones que venían después. Y cuando él veía ese profundo amor de él lo aceptaba, lo quería, pero quería poner un límite. Y quería decir, hasta aquí es un amor sano, es un amor islámico, es un amor correcto, y de aquí para aquí no lo es. No piensen que amarme significa decir y hacer cualquier cosa, porque el verdadero amor puede degenerarse. Las expresiones de amor pueden confundirse y puede hacerse en nombre del amor algo que no es correcto. ¿Cuántas en las relaciones? ¿Cuántos crímenes vemos que se hacen en nombre del amor? ¿Sí? ¿Cuántos maltratos se hacen en nombre del amor?
Nosotros no podemos maltratar al profeta, sallallahu alaihi wasallam, pero en nombre del amor al profeta se hacen cosas o se pueden hacer cosas que son incorrectas. Y por eso el profeta, sallallahu alaihi wasallam, en su lecho de muerte, es decir, como sus últimas palabras, ponía mucho énfasis en eso. Y por eso el profeta, sallallahu alaihi wasallam, dice, por ejemplo, en un hadiz, eh, que la mejor guía, que la mejor palabra es la palabra de Allah, y que la mejor guía es la guía del profeta. Y lo peor que puede hacer un musulmán es inventar ritos nuevos en temas islámicos. Y quien invente algo, un rito, este rito le será rechazado. Es decir, las demostraciones de amor al profeta sallallahu alaihi wasallam tienen que ser demostraciones que él haya aprobado, porque hubo demostraciones de amor que él desaprobó. Quisieron demostrarle amor de una manera y él dijo, "Ah, cuidado, hasta aquí". ¿Sí? Entonces, él mostró el límite por el cual se le puede mostrar amor y respeto al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y por eso es que parte del amor es mencionarlo siempre, amarlo siempre, mostrar nuestro amor por él siempre y no un día en especial, porque una de las, digamos, demostraciones de un amor por el profeta sallallahu alaihi wasallam que no es sana es algo que algunos musulmanes inventaron, que es celebrar el cumpleaños del profeta sallallahu alaihi wasallam, que es una costumbre que islámicamente no tiene origen. El profeta nunca llamó a su cumpleaños. Los sahabas durante su vida, sus compañeros, nunca celebraron ese día. Y, digamos, las generaciones que vinieron después tampoco lo hicieron. Y obviamente ninguno va a tener el tupé de decir, pues yo amo al profeta más que lo que él se amaba a sí mismo, o de lo que su familia lo amaba, o de lo que sus compañeros lo amaban. Y voy a demostrar mi amor de una forma nueva. ¿Sí? O sea, eso justamente se marca dentro de no inventen ritos nuevos. Es decir, mostrar el amor por el profeta sallallahu alaihi wasallam es de la forma que él enseñó, que él aprobó. Y entonces, esto debe ser hecho en la forma en la cual el profeta llamó a que le demuestren el amor por él, que es siguiéndolo, mencionándolo, mencionándolo con respeto, pidiendo el salawat, lo que se llama el amor y la protección de Allah por él, cuando decimos paz y bendiciones sean sobre él, estudiando su biografía siempre, no solamente un día, poniendo en práctica su sunna siempre que podamos, no solamente un día. La celebración del cumpleaños del profeta sallallahu alaihi wasallam tiene más que ver con imitar a otras religiones en algo que las personas interpretan como, bueno, ellos demuestran el amor a quien ellos adoran. ¿No? Es decir, cuando se celebra, por ejemplo, Navidad, el nacimiento de Jesús, entonces ciertos musulmanes dicen, bueno, ellos demuestran su amor de esa manera, nosotros vamos a hacerlo de la misma manera, porque en la primera vez que se empezó a celebrar algo así fue en casi 400 años después de la muerte del profeta, sallallahu alaihi wasallam, por personas que tenían ciertas confusiones entre lo que era cultura, es decir, la celebración del cumpleaños de sus dioses, de sus gobernantes, de otras religiones, y no porque tuviera un origen exactamente islámico. Entonces, digamos, es muy importante que nosotros veamos esos límites de lo que es el amor sincero, honesto y sano por el profeta sallallahu alaihi wasallam y lo que son las señales de un amor enfermizo. ¿Mm? Sobre todo las personas que aquí en Occidente nos estamos reeducando y traemos una mochila de una educación y una inculcación de mucho tiempo de lo que significa demostrar el amor a Jesús. ¿No? Y que ese amor que tanto eh, recibimos de nuestra religión y de nuestra cultura, esas demostraciones de amor son elevarlo a un nivel de divinidad. Por eso es que debemos reeducarnos. Debemos, una palabra que se usa mucho ahora, de construir el amor que nosotros mostramos por los seres humanos, por los profetas, para construirlo sanamente. Ahora, dicho esto, si nosotros vemos alguna manifestación de este amor no sano, exagerado, por el profeta sallallahu alaihi wasallam,
tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en la cual intentamos guiar y corregir a las personas que lo hacen. ¿Por qué? Porque si bien podemos estar seguros que lo que están haciendo no es correcto islámicamente hablando, no es seguir la sunna del profeta, no es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam hubiera querido. El profeta sallallahu alaihi wasallam nunca quiso eso, nunca lo vio de sus sahabas, nunca invitó a que sus sahabas lo hicieran, ni sus sahabas se lo demostraron de esa manera. Es decir, si él estuviera aquí, a él no le gustaría que lo hicieran, que le demostraran ese amor exagerado. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Esas personas que lo hacen de esa manera, la forma en cual tenemos que tratar de guiarlos es una forma compasiva y amorosa. Porque Allah Azza wa Jal, en el Sagrado Corán nos narra las historias de los profetas y qué enseñanza les daba a esos profetas que los enviaba a personas muy difíciles. El primer ejemplo que se me viene a la mente es el ejemplo del profeta Moisés, cuando lo envía a hacerle da'wah, a que corrija ciertos conceptos equivocados al faraón, que era como el peor tirano y opresor de su época. Un gobernante que esclavizaba a otro pueblo y llamaba a la gente a que lo adore a él. Y sin embargo, Allah Azza wa Jalla le dice: "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha", preséntense, vayan a hacerle da'wah o llevarle el mensaje, lo correcto al faraón. Innahu tagha, es decir, se ha extralimitado. Justamente es este concepto, es decir, ha hecho las cosas fuera del límite de lo correcto, de lo ético. Dice: "Faqula lahu qawlan leina", pero háblenle, llévenle una palabra. Leina es amable, cortés. ¿Mm? Porque dice: "La'allahu yatadhakkara aw yakhsha", porque puede que así recapacite, y se arrepienta o tenga temor de Dios. Entonces, son varias las enseñanzas que nos da este versículo. Cuando nosotros vemos a alguien que se está extralimitando, no debemos llevarle, ir a él con insultos, con faltas de respeto, con acusaciones, con palabras que lo hagan sentir mal, con palabras que lo ofendan, ¿sí? Sino ir a esas personas con palabras de compasión, con palabras de educación, con palabras de amor. ¿Por qué? Porque Allah nos está diciendo, por llevar ese tipo de palabra, de discurso, quizás así esta persona reflexione y crea. Es decir, el objetivo no es insultar a esa persona o hacerla sentir mal o demostrarle que está equivocada, sino que el objetivo es quizás así reflexione. Es decir, llevémosles argumentos y palabras amables, corteses. ¿Mm? Porque esa persona, por más que esté equivocada, no es peor que el faraón. Y nosotros, por más que querramos invitarlo al buen camino, no somos mejores que Moisés. Entonces, llevemos siempre el mensaje de la enseñanza, el mensaje de la educación, con buenas palabras, amables, cortés, con una sonrisa, con demostración de empatía y amor por ese hermano o esa hermana que pueda estar equivocándose. Así que bueno, terminamos pidiendo paz y bendiciones por nuestro guía y maestro, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman". Ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta o creyentes, pidan paz, amor, protección por él. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que guíe nuestros corazones y que nos conceda ser de aquellos que aman honesta y sanamente al profeta sallallahu alaihi wasallam, y que nos proteja de toda exageración y de todo mal. Barakallahu fikum, los espero en otra clase sobre estudios sobre la Shahada próximamente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.